Guajes, hoy estoy en el suroccidente de Asturias, concretamente en Pola de Allande, y vamos a comer en un restaurante mítico aquí en Asturias, con más de 65 años de historia, de cocina típica tradicional y todo cocinado a fuego lento, como antiguamente. Y además en este restaurante, por lo que tengo entendido, tienen algún plato que solo lo puedes encontrar aquí. Así que vamos a ver qué tal se come aquí, en la Nueva Allandesa, en Pola de Allande. Un restaurante con varios premios y con recomendaciones de la guía Resol en el año 2022, en el 23, situado en medio del Camín Primitivo, con el premio de la mejor fabada del año 2015 y luego el mejor pote asturiano del año 2018. Y aparte, bueno, tienen hotel, un hotelín de 2 estrellas. Vamos a ver qué tal se come aquí. De ambiente familiar y como podéis ver, la decoración pues sí, dará 65 años aproximadamente. Bueno, pues voy a comentaros la carta que tienen aquí. Ahí tenéis el QR por si lo queréis coger. Y vamos a ver qué hay aquí, chavales. Bueno, de entrantes, tienen aquí platos para dar y retorcer. Desde una tabla de embutidos, un plato de chosfo, el chosco y embutido típico de Tineo, plato de cecina con queso cabra, tabla de quesos asturianos, queso manchego, ensalada de pimientos y atún, pimientos con ensalada, espárragos, ensalada de tomate, varios tipos de ensaladas, matrimonio de vaquerones y anchoas, mejillones de escabeche casero, croquetes caseres, de jamón, calamares a la romana, buñuelos de merluza, gambes a la guardina, buñuelos de chorizo. Y ahora, es especialidades. A ver qué tienen aquí de especialidades en esta casa. Pudín de verduras y legumbres con salsa de tomate natural. Repollo relleno de ternera de Allando. Ojito, repollo relleno, chavales. Y luego, luego tienen varios menús especiales. Un menú de degustación compuesto por potaje de berces, pudín de verduras, repollo relleno, ternera de Allande, postre, pan y bebida. Todo eso son 28 euros. También tienen el menú peregrino, compuesto por potaje de berces, pudín de verduras, repollo relleno, postre, pan y bebida. 24 pavos. Bueno, que esto aquí todos los días, entiendo, este menú. Luego también tienen un menú de peregrino que son 19 euros. Esto tiene que ser mostrando el credencial porque estoy en zona de peregrinos también. Luego tenéis el potaje de berces que dicen afartar por 19 euros. O sea, aquí berces con pan, postre, pan y bebida a afartar. Estos menús no se comparten, ya sabéis. Y luego, bueno, también seguimos con la sección. El de primeros tienen sopa de cocido, potaje de berces con su compago. Será por potaje de berces con su compago. Podéis hacer muchas combinaciones. Azada asturiana, alcachofes, guisantes con jamón y luego platinos con huevo. El plato de la abuela típico, huevos, chorizo, jamón y patatas, huevos al plato que son con chorizo, jamón y salsa de tomate, tortilla de jamón, de chorizo, atún o espárragos. A los que os gusten las tortillas tenéis varias al eje. Nos entramos en la zona de pescados. Truches con jamón, merluza a la plancha, merluza a la romana, merluza a la cazuela en salsa marinera, bacalao a la romana con nuestra salsa de tomate natural, lomo de bacalao con asadillo de pimientos y su patatina, y luego la sección de carnes. Este de ternera, escalope, escalopines alcabrales, tacos de ternera alcabrales, cachopo de ternera allandesa. No, mira, 23,50 € el cachopo. Cachopo de ternera, cecina y queso azul 24, chuleta de ternera 19, ternera asada en su jugo 13, tosco de tineo con patates, y con patates, que lleva 1 euro más, 15 euros, solestilla de ternera asada adorno. Seguimos con los llambionais, postres caserinos, pon aquí todo. Flan de huevo, flan con nata, tarta de chocolate bañada con coco rallado, tarta de queso y mermelada de fresa, requesón con miel, crema de queso con puré de mango, nata con nueces caramelizadas y crema de limón, y los precios van desde 3 euros hasta 6 euros. Y luego, bueno, un postre variado compuesto por flan, tarta de chocolate, tarta de queso, nata con nueces y requesón, que son 6,50. Este va a ser variado, pues un poquitín más caro. Vamos a ver si fartamos bien. Y para empezar, nos traen de aperitivo este choricito, un paté de morcilla y el pan de grandes de Salino, de ese que lleve pan casero, de pueblo. Pues bueno, a empezar con el choricín. Joder, aquí, el chorizo está cortado guacho, mira. Está bueno este chorizo, más está cortado guacho como a mí me gusta. Pero sí, un poco picante. Bueno, depende de cómo toleréis el picante. Pero vamos a ver aquí con el paté este de morcilla. Está bueno y está bien, ¿eh? La verdad que, pues empezamos muy bien, chavales. Bueno, chavales, este chorizo y es adictivo total de casa y además no te has ido ahumado, que bueno, yo estoy flipando, de verdad. Madre mía. ¿Sabes que lo estoy flipando? Vamos a hacer un bocadillín con el chorizo y con este panín, va. Gloria bendita, chavales, y si te ponen esto ya de mano, de aperitivo, que lo ponen a todos los meses, no os penséis que solo nos lo ponen a nosotros, porque vosotros y también, no sé cómo será el siguiente, pero creo que aquí se va a comer de Paula. Lleva tomate, lleva nata, lleva unas cosas que lo clarifican un poco. La morcilla de casa. Ya, porque normalmente el paté de morcilla suele ser y más negra. Muy más negro, claro. Esta zona de Asturias es menos negra también. Si estuvierais oliendo esto, flipabais. Y luego mirad el compago que trae esto. Hasta con el chosco de tineo, señores, y hueso de botiello. Bueno, pues al final pedimos el menú peregrino.
aquí el potaje de berces. Mira, será por berza. Es que estoy por tirarme directamente ahí a la cazuela, a la perola. Madre mía. Y luego con pangu, chavales. Vamos a coger aquí con pangu. Que bueno, ya sé que a muchos nos gusta comer el con pangu aparte, gracias al vídeo que tuve con Corvus. Yo soy más tradicional, gústame coger el con pangu y echarlo aquí y tal. Con esos escrutineo. Mira, hay que... Pero mira, hay que trozos, O sea, vaya barbaridad. Vamos a ver qué tal el pote. Es que solo con el olor... Joder, qué bueno está este pote, me está volviendo loco este pote, no poco que he probado, madre mía, dejadme probar más, pero vaya locura. Tenéis que venir a comer este pote aquí, que trae muy poca fava. Lógico, no tiene que traer mucha fava, lo que tiene que traer es mucha verdura. Las patatines están buenísimas, en su punto de sal. O sea, un plato para comer ahora que entra el frío, que y verdad que nos han dicho que tienen el pote todos los días del año. Da igual el día que vengáis, como si queréis comer pote en agosto, que se puede comer perfectamente, porque lo que os gusta hay que comerlo cuando sientas la necesidad de comerlo. Algo súper logrado. Yo solo con este pote ya tenía bastante, porque madre mía, me está volviendo loco. Vamos a probar el chosquín. Madre de amor hermoso. Vaya nivel que tienen aquí, Maribel. A ver, estoy empachado aquí, cortar, desmenuzarlo todo. A mí gustame así. Entonces, chavales, mira, miráis, voy a hacer un triturado, pero la verdad que vaya material, vaya materia prima que tiene. Merece la hora y media de coche que hay desde Gijón para venir hasta este restaurante, porque esto es increíble. Eso que solo llevamos el entrante y el pote. No sé si deciros que el que más me gusta hasta ahora o el segundo que más me gusta, pero entre este y el del tigre de Faedo, no sé con cuál de los dos quedarme. Pues no me puedo resistir, otra garcillada más. Y tú, comentarme que de vaca y de gocho. Y va todo para allá. Se nota que te ha cocinado fuego lento. Vamos a ver esto. Madre de amor hermoso. Sinceramente no doy crédito. ¿Cómo puede haber un plato así de bueno? Y ahora se viene el pudín de verduras. Y con este pudín, según dicen por aquí, y para subir el puerto a propulsión. Vamos a atacar ya el pudín de verduras. El sabor de la salsa de tomate. Se nota que son tomates caseros, pero caseros no, caserísimos. Madre mía. Sí, lleva bellos, muy suave, pero contundente el plato. Con pimentinos, a una de las cosas que realmente realza este plato, yo creo que y esta salsa de tomate, porque aquí en modo excavadora, mira yo. No. ¿La que tenéis? Además, dos buenos tronchos y un plato que tampoco se suele encontrar muy habitualmente por ahí. Pues tercer round del menú peregrino. Nos vamos con el repollo relleno. Con un puré, creo que estoy una salsina de purés, claro. Mira. Vamos a ver qué sorpresa hay aquí. ¡Ostras! Pues sí que bien relleno. Hay una cantidad de ternera este repollo. Mirad para aquí. Me acaban de contar que este plato y es súper tradicional aquí. Y dicen que lo sacaron ellos, que salió de aquí. Yo no sé si es verdad o no. Y a raíz de eso, lo podéis encontrar en más sitios, pero el repollo relleno y auténtico tenéis que venir a comerlo aquí a la Yandesa. Y la salsina esta, que parece una crema, un puré, no sé. Vamos a echarle aquí por dentro a la carnina esta, que bien desmechadina. Madre mía. Ahora sí. Hay que echar esto, chavales. Que yo, y entonces la combinación queda perfecta en este plato. Madre mía. Menudo farturón que estoy pillando, con este menú, chavales. Con este menú. Pero es que lo peor de todo y que luego queden los jambionais. Y no sé si entrarán. Y vienen los jambionais, chavales. Requesón con crema de mango. Tarta de la abuela. Flan, tarta de queso, nata de les de batir aquí en casa, de les de verdad, porque es que se ve, es que esto se ve, a ver, Joder. Esta noche de bote. Todo lo que llevo de restaurantes es la segunda nat que me encuentro que no sea de bote. Aquí y en casa me harían Fergueres. A ver, lo entiendo, ¿no? Pero hay una diferencia de la de Coller. O sea, madre mía. Con nueces caramelizáis, como les garrapiñáis, más o menos, porque... Casi la digo. Qué torpe soy. A ver, la tartina... Es que esto, claro, pues anda tanga. Una cosa. Sí. Me gusta la tarta de queso, la verdad, no me... Además veo como un mazacote, no me da más. Pero el flan está muy bueno. A ver, la tartina de la abuela. Ya, vamos mejorando.
a requesón con mango, y no el mío precisamente. La nata, a ver. Guau. Una cosa tan simple. Me encanta la nata cuando llegue casera, de verdad. Madre mía. Si tengo que elegir, me quedaría con la torta de abuela y la nata. Y el requesón. La tarta de queso, bueno. Y el flan no está mal, pero tampoco me llama mucho la atención. Y el total de la farturina de hoy, dos menús peregrino, fue de 48 euros. Y menudos menús, chavales. Y encima, si sois peregrinos, ya que esto coincide con el camión, y tenéis la credencial, este menú lleva descuento. Para los que tenéis la credencial de peregrinos, 48 euros, 24 euros por menú. Y menú, chavales. Yo ya estoy pensando en volver aquí. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Que si no, me voy a cabrear. Darme un like, suscribiros, ahí a la campanina, que siempre digo el cencerro. Bueno, el cencerro y el cencerro este que llevan aquí los vaques por los pastos aquí asturianos y les cabres como yo, ya sabéis, por favor, para seguir mostrando más restaurantes y más farturas. Así que nos vemos en la próxima fartura, chavales. ¡Venga! Javier Chigre, cámara en mano. Hoy toca ruta y buena recomendación, entre cachopos y risas de hermano.